Recientemente he tenido poco apetito y vomitaba cada vez que comía. Así que fui al hospital para hacerme un chequeo. En el momento en que el médico me dijo que estaba embarazada, derramé lágrimas de emoción. Mi esposo, Andrés, y yo habíamos sido novios desde la infancia. Después de graduarnos de la universidad, nos casamos e intentamos tener un hijo, pero nunca lo conseguimos. Andrés me consolaba, diciéndome, deja que el embarazo siga su curso, tal vez nuestro bebé está esperando el momento adecuado. Ahora, finalmente, había llegado ese momento. Señora, tiene 4 meses de embarazo y la imagen fetal es relativamente estable. Pero debe tener cuidado de no recibir golpes ni ser afectada por fuerzas externas, dijo el médico. Mi rostro se suavizó y acaricié mi vientre ligeramente abultado. Ya han pasado 4 meses, pensé. Mi ciclo menstrual nunca fue puntual y simplemente asumí que había ganado peso en la cintura. Cuando llegué a casa, no pude contener mi alegría. Cociné un almuerzo especial y me preparé para llevarle la comida a Andrés y contarle la buena noticia en persona. Llevando la fiambrera, entré sin problemas en la puerta de la oficina donde trabajaba Andrés, en el Grupo Benítez. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de su oficina, una mujer guapa me detuvo. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó con tono frío, mirándome con desdén. Le mostré la fiambrera y le respondí: estoy trayendo comida para Andrés. Delante de extraños, no me gustaba llamarlo por su nombre. Ella suspiró con alivio, pero luego dijo, con tono sarcástico: resulta que eres la niñera. Soy Clara, la secretaria del señor Benítez. Déjame la comida y puedes volver a casa. Sacudí la cabeza y dije: no soy niñera, y debo entregarle la comida personalmente al señor Benítez. Por favor, déjame entrar. Tan pronto como terminé de hablar, Clara se enfureció y me arrebató la fiambrera de las manos. ¿Quién te crees que eres? Una niñera como tú tratando de seducir al señor Benítez, vestida de manera tan coqueta. Voy a enseñarte las reglas hoy. Dicho esto, me arrastró rápidamente hacia la sala de conferencias, cerró la puerta, levantó la mano y me dio una bofetada. Mis mejillas se hincharon al instante, y antes de que pudiera reaccionar, recibí otra patada en la cabeza. Caí al suelo, envuelta en dolor, mientras trataba de proteger mi vientre. Quiero ver qué comida le preparaste al señor Benítez, dijo Clara con desprecio, mientras abría la fiambrera. Volcó la sopa de costilla de cerdo, que había estado cocinando durante horas, directamente sobre mi cabeza. El dolor en mi cuero cabelludo era insoportable, pero no me atreví a moverme por temor a lastimar al bebé en mi vientre. Eres una cualquiera, dijo Clara mientras me golpeaba el rostro con pollo asado cubierto de salsa picante. El ardor en mis ojos y nariz era insoportable. Mientras me retorcía de dolor, Clara, riendo, comentó con desdén: ¿de verdad crees que conquistando a un hombre por el estómago vas a ganar su corazón? Alguien de tu clase no debería ni atreverse a soñar con el señor Benítez. Intenté explicarme, pero el picante me irritaba la garganta, y no podía hablar. En ese momento, alguien golpeó la puerta de la sala de conferencias. Clara, ¿qué está pasando ahí dentro?, preguntó otra secretaria. Suspiré aliviada, pensando que finalmente alguien me ayudaría, pero Clara abrió la puerta con calma y explicó: esta mujer está tratando de seducir al señor Benítez, así que le estoy dando una lección. Las otras secretarias rieron. No te preocupes, Clara. Llevas años con el señor Benítez, él solo tiene ojos para ti. Clara bufó con arrogancia. Eso es obvio. Con esas palabras, me miró con odio y me lanzó una última mirada amenazante. Temblando de miedo, saqué mi teléfono móvil, pero Clara lo arrebató de mis manos y lo rompió en el suelo. Luego me tiró al suelo y me arrastró por el cabello mientras varias secretarias me observaban con desdén. Finalmente, Clara se arrodilló frente a mí con unas tijeras en la mano. Tienes una cara bonita, pero pronto estarás desnuda, y lo compartiré con todo el mundo en internet, dijo Clara con una sonrisa cruel. Me temblaban las manos mientras trataba de proteger mi vientre. Ella cortó mi falda, exponiendo mi piel. Me sentía aterrada por el bienestar de mi bebé, pero no podía moverme. De repente, Clara levantó el teléfono de nuevo y llamó a Andrés, pero la respuesta que recibió fue fría e indiferente. Andrés no tenía idea de lo que me estaba pasando, y yo solo podía llorar en silencio mientras la sangre caliente bajaba por mi rostro. Finalmente, con todas mis fuerzas grité: soy la esposa de Andrés Benítez.
El silencio que siguió fue interrumpido por una bofetada más. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que mi bebé no sobreviviría a esta tragedia, y en ese momento, juré que Clara pagaría por lo que había hecho. Cuando finalmente terminé de gritar que era la esposa de Andrés, un silencio tenso cayó sobre la sala de conferencias. Las otras secretarias, que hasta ese momento se habían burlado de mí y me habían ignorado, comenzaron a mirarse entre ellas con una mezcla de sorpresa y confusión. Clara, sin embargo, no se inmutó. ¿Esposa?, dijo con sarcasmo. Si tú eres la esposa del señor Benítez, entonces, ¿quién soy yo? Llevo 5 años con él, y nunca he escuchado que tenga esposa. Eres una mentirosa. Otra bofetada me llegó antes de que pudiera responder. Sentí el sabor de la sangre en mi boca. El dolor en mi abdomen aumentaba con cada segundo que pasaba. Algo estaba terriblemente mal. Mi bebé, mi querido hijo, estaba en peligro, y no podía hacer nada para protegerlo. Está sangrando, susurró una de las secretarias, retrocediendo unos pasos, horrorizada. Clara se acercó y miró mi vientre con una mirada feroz, como si quisiera hacerme más daño. ¿Embarazada?, se burló. No puede ser, ¿cómo es posible que una zorra como tú esté esperando un hijo de Andrés? No te preocupes, lo resolveré de inmediato. Sin previo aviso, Clara me agarró del cabello y me golpeó la cabeza contra la pared con una fuerza brutal. Sentí un dolor desgarrador en mi abdomen, y supe en ese momento que mi bebé no sobreviviría. Me desmoroné en el suelo, envuelta en una ola de desesperación. Sentía que la vida me abandonaba, al igual que la de mi hijo. La sangre seguía fluyendo, y cada gota que caía al suelo me acercaba más a la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, escuché la voz de Andrés al otro lado de la puerta. Clara, ¿dónde están mis documentos?, preguntó, con su tono habitual, ajeno al infierno que se desataba al otro lado de la puerta. Clara titubeó por un momento, soltándome el cabello y recogiendo sus cosas rápidamente. Señor Benítez, aquí están sus documentos, dijo mientras abría la puerta y salía a su encuentro. Sentí una débil esperanza de que Andrés me viera y me ayudara, pero Clara lo condujo fuera rápidamente, evitando que él mirara dentro de la sala de conferencias. Mi cuerpo estaba tan débil que no podía moverme ni gritar. Todo lo que podía hacer era esperar. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me aferré al borde de la mesa e intenté levantarme, pero cada movimiento me provocaba un dolor insoportable en el abdomen. Los pasos de Andrés se desvanecieron en la distancia, y una vez más, me encontré sola en el infierno. Clara regresó a la sala de conferencias, su expresión más fría y dura que antes. ¿Creíste que te ibas a salvar?, dijo con una sonrisa malvada. Andrés ni siquiera te reconoció. Estás tan desfigurada que pareces una extraña. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. Todo era un tormento interminable. Mi cuerpo estaba destrozado, mi alma rota. Mi bebé, lo había perdido. Llame a una ambulancia, por favor, por mi bebé, susurré, mi voz apenas un murmullo. Pero Clara no mostró piedad. En lugar de eso, me pateó el vientre una vez más, asegurándose de que no quedara ninguna esperanza para mi hijo. Sentí que mi corazón se partía en pedazos cuando me di cuenta de que todo estaba perdido. Las otras secretarias miraban con horror, algunas volteando la cabeza, incapaces de soportar la brutal escena. Pero ninguna se atrevió a intervenir. Finalmente, Clara decidió que ya había tenido suficiente. Se arregló la ropa, dio un par de pasos hacia la puerta y, sin mirar atrás, dijo: Tú sola te buscaste esto. Ninguna zorra va a arrebatarme a Andrés. En ese momento, ya no tenía más lágrimas para llorar. Sabía que mi hijo estaba muerto, y que mi vida nunca volvería a ser la misma. No había forma de escapar de la tragedia que me había envuelto. Sentí que la oscuridad me tragaba por completo mientras me desmayaba, sumida en el dolor y la desesperación. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo lo que sentía era un vacío inmenso en mi vientre. La cuidadora me ofreció un vaso de agua y me dijo suavemente: El señor Benítez salió por un momento, pero volverá pronto. Pero no me importaba. Todo lo que me importaba estaba perdido. Andrés llegó poco después, con el rostro demacrado y lleno de remordimiento. Se sentó junto a mi cama y me tomó la mano. Lo siento tanto, Elena.
No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Yo apenas lo miré. Había un abismo entre nosotros ahora, uno que nunca podríamos cruzar. No solo había perdido a mi bebé, sino también la confianza en la persona que amaba. Y no había vuelta atrás. Días después, Andrés trajo a Clara al hospital, rodeada de guardaespaldas. Ella estaba cubierta de cortes y moretones, completamente irreconocible. Esto es solo el comienzo, me susurró Andrés al oído. Ella va a pagar por lo que te hizo. Pero el daño ya estaba hecho. Miré a Clara sin sentir nada. Ni odio, ni ira. Solo vacío. La justicia no podía devolverme lo que había perdido. El médico me dio la noticia final: debido a los golpes, mi útero había quedado dañado de forma irreversible. Nunca podría volver a quedar embarazada. Andrés, al escuchar esto, cayó de rodillas a mi lado, lleno de desesperación. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. Tendremos otros hijos, te lo prometo. Pero en mi corazón sabía que esa promesa era vacía. Nunca podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Mi vida, mi hijo, mi futuro. Todo se había desmoronado, y no había forma de reconstruirlo. La justicia, por mucho que llegara, no sanaría las heridas más profundas. El tiempo pasó lentamente mientras seguía en el hospital, rodeada de un ambiente frío y estéril que reflejaba lo vacío que me sentía por dentro. Andrés venía a verme todos los días, pero con cada visita, el rastro de su antiguo amor parecía desvanecerse. Su arrepentimiento y promesas ya no significaban nada para mí. Había perdido algo que nunca podría ser reemplazado, y nada de lo que él hiciera podría devolverme esa parte de mi vida. Un mes después, finalmente me dieron de alta del hospital. Aunque mi cuerpo había comenzado a sanar, mi alma seguía rota. Andrés insistió en que todos los empleados que me habían agredido en la empresa fueran traídos ante mí. Los miré a todos, uno por uno, mientras se arrodillaban, llorando y suplicando por perdón. Algunos incluso se infligieron dolor a sí mismos para demostrar su arrepentimiento, abofeteándose o cortándose con pequeños cuchillos. Pero ya no me importaba. Ellos no habían perdido nada de valor. No entendían el dolor que yo cargaba. Durante esas semanas, las hojas comenzaron a caer, señalando la llegada del otoño. Si nada hubiera pasado, mi hijo habría nacido para ver la primera nieve de la temporada. Pero ese pensamiento solo me llenaba de más tristeza. Nada en este mundo podría cambiar lo que ya estaba hecho. Un día, Andrés apareció con una mujer que me sorprendió al verla. Era la única secretaria que había intentado, aunque sea un poco, detener a Clara el día del ataque. Recordaba que había tratado de salvar mis ojos cuando Clara intentó hacerme daño con las tijeras. Andrés me dijo que ella había sido despedida, pero yo sabía que en el fondo, había algo bueno en ella. Me volví hacia él y le dije: déjala ir. Ella no es como las demás. Andrés se alegró de escucharme hablar sobre algo que no fuera el bebé o la tragedia que habíamos vivido. Inmediatamente, ordenó que la dejaran marchar. Entonces, sin vacilar, me volví hacia él y le dije: llama a la policía. Quiero que todos los que participaron vayan a la cárcel. Andrés vaciló por un momento. Estaba acostumbrado a resolver las cosas a su manera, haciendo que sus enemigos vivieran en miedo y sufrimiento en lugar de buscar justicia legal. Hay una manera mejor de castigarlos, Elena. Puedo hacer que sufran sin necesidad de llevarlos a juicio, insistió. Negué con la cabeza, decidida. Llama a la policía. Quiero que paguen, pero dentro de la ley. Ya es suficiente. Andrés no tuvo más opción que cumplir con mi deseo. Llamó a la policía, y en cuestión de días, todos los involucrados fueron arrestados y enfrentaron juicio. Las sentencias no fueron muy largas, apenas 3 años en prisión para aquellos que no habían sido los autores principales. Mientras se alegraban de que las condenas fueran relativamente cortas, yo los miraba en silencio, sin decir nada. Sabía que ya había preparado todo para que esos 3 años fueran su peor pesadilla. Había hecho arreglos para que su jefe de prisión fuera particularmente cruel y meticuloso, asegurándome de que experimentaran cada día como un castigo interminable. En cuanto a Clara, las cosas fueron diferentes. Andrés no permitió que fuera llevada a prisión de inmediato. En su lugar, la envió a uno de los mejores hospitales para recibir tratamiento, lo que ella no comprendía en ese momento. Pensó que finalmente Andrés había elegido su lado y que, después de todo lo que había sucedido,
podría haber algún futuro para ella. Sus ojos brillaban con la esperanza de una vida mejor, pero la realidad que la esperaba era mucho más oscura. Unos meses después, Clara se quedó embarazada, convencida de que llevaba en su vientre el hijo de Andrés. Estaba emocionada, pensando que este embarazo la salvaría, que finalmente tendría el poder y la estabilidad que siempre había soñado. Corrió hacia Andrés para contarle la noticia, esperando recibir elogios y una promesa de una nueva vida juntos. Andrés, con una extraña chispa en los ojos, la felicitó. Incluso le dijo que había preparado un regalo especial para celebrar el embarazo. Clara, emocionada, preguntó con entusiasmo: ¿qué es? ¿Joyas? ¿Una casa? ¿Un coche? Andrés, con una sonrisa torcida, sacó una cinta de video y la reprodujo en la pantalla frente a ella. Lo que vio la dejó paralizada. En lugar de imágenes románticas, el video mostraba a Clara teniendo relaciones con otros hombres. Lo más impactante era que uno de esos hombres era un mendigo sucio y despreciable que ella misma había menospreciado en el pasado. La pantalla cambió, mostrando a más hombres, todos ellos los peores tipos que Clara había conocido. No había escapatoria para ella. Salí lentamente de detrás de la pantalla, mirándola mientras se sostenía el vientre y vomitaba de la impresión. Esto acaba de empezar, Clara. Apenas puedes soportarlo, pero créeme, lo peor está por venir, le dije, con una sonrisa cruel en el rostro. Clara, desesperada y aterrorizada, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me miró con odio y furia en los ojos. «Eres tú. Tú me has hecho esto. Debería haberte matado ese día», gritó mientras se lanzaba hacia mí, completamente fuera de sí. Pero Andrés se interpuso entre nosotras, protegiéndome de su ataque. La empujó con tanta fuerza que Clara cayó al suelo, sosteniéndose el vientre. «Andrés, ¿qué pasa?», le preguntó ella, con lágrimas en los ojos. «Me prometiste una vida juntos. ¿No me amas?». Andrés, con una frialdad aterradora, respondió: «Nunca te amé. Solo he amado a una mujer en mi vida, y esa mujer es mi esposa, Elena». Clara, completamente destruida, no pudo soportar la realidad. Intentó aferrarse a la esperanza de que Andrés aún la quisiera, pero ya no había marcha atrás. Él la había usado, y ahora ella estaba pagando el precio. Salí de la sala mientras varios mendigos, los mismos que aparecían en el video, entraban. Sabía lo que le esperaba a Clara. Sus gritos resonaron por los pasillos, pero yo no sentía nada. Ni lástima, ni compasión. Solo había justicia. Para alguien como Clara, la cárcel no era suficiente. Necesitaba caer desde lo más alto, desde la esperanza más dulce, hasta el abismo más oscuro. Y eso es exactamente lo que le había dado. Cuando salí del edificio, acaricié mi vientre vacío y miré al cielo. Mi hijo no estaba conmigo, pero sabía que, de alguna manera, lo había vengado. «Hijo mío, tu madre finalmente te ha vengado», susurré, mientras una lágrima solitaria corría por mi mejilla. Clara, al borde del colapso, intentó desesperadamente aferrarse a la esperanza de que Andrés la perdonara. Sin embargo, él ya había hecho su jugada final. Los mendigos que había llamado entraron en la habitación con sonrisas despectivas, babeando de emoción. Clara, llena de pánico, trató de huir, pero ya no había escapatoria. Andrés la observó con una mirada fría y calculadora mientras los hombres se acercaban, y yo me retiré, dejando que su destino se cumpliera. Sabía que lo que le esperaba era mucho peor que cualquier castigo que la justicia legal pudiera otorgarle. Clara había caído desde lo más alto, creyendo que estaba a punto de conseguir todo lo que siempre había soñado, solo para ser destruida de la manera más humillante posible. Y, en ese momento, no sentí remordimientos. El dolor que me había causado era irreparable, y aunque nada traería de vuelta a mi hijo, sabía que la venganza estaba cumplida. La vida con Andrés continuó, pero algo entre nosotros había cambiado de forma irrevocable. Nunca volvimos a ser los mismos. Él me seguía prometiendo un futuro juntos, hablaba de reconstruir nuestra vida, de tener hijos, pero yo sabía en mi corazón que esa promesa era vacía. Mi útero estaba destrozado, y con él, todas las esperanzas que alguna vez tuve de ser madre. No importaba cuánto lo intentara, nunca podría llenar ese vacío. El tiempo pasó lentamente, y con cada día que veía a Andrés, recordaba lo que había perdido. La tristeza era abrumadora. Aunque Clara había pagado con su vida y dignidad, nada podía borrar el hecho de que mi hijo nunca vería la luz del día.
Las hojas seguían cayendo, el frío invierno se acercaba, pero yo solo sentía un helado vacío dentro de mí. Una tarde, mientras miraba por la ventana, Andrés me abrazó por la espalda y susurró: Elena, lo siento tanto. He hecho todo lo posible para vengarte, para arreglar lo que sucedió, pero parece que nada es suficiente. Te prometo que, de alguna manera, encontraremos la forma de ser felices otra vez. No respondí. Las promesas de Andrés se habían vuelto tan vacías como el viento que soplaba a través de las ramas desnudas de los árboles. En ese momento, supe que, aunque había querido venganza, lo que realmente deseaba nunca podría ser restaurado. Y así, nos sumimos en un silencio perpetuo. Aunque Andrés intentaba ocultarlo, vi la culpa que cargaba. Cada día, al mirar mi vientre vacío, él recordaba la vida que había sido destruida por su falta de protección. Y yo, por mi parte, lo miraba sabiendo que jamás podría perdonarlo por completo. La justicia había llegado, pero no trajo consuelo. Y en ese triste desenlace, ambos seguimos nuestras vidas, sabiendo que habíamos perdido algo invaluable, algo que nunca podríamos recuperar. Así terminó todo, con nosotros dos viviendo bajo el mismo techo, pero separados por un abismo de dolor y arrepentimiento.